Roma. Durante siglos, fue el faro de la civilización, el corazón del mundo antiguo. Un imperio que dominó continentes, lenguas, pueblos. Sus ejércitos marchaban como tormentas, su ley era temida, su cultura imitada. Pero lo que nadie imaginaba es que su decadencia comenzaría desde el mismo trono, no por invasiones bárbaras ni por guerras externas, sino por un solo hombre, un emperador nacido en cuna de oro, criado en medio del lujo, pero hambriento de sangre y espectáculo, un joven que jamás entendió el peso del poder que heredaba. Se llamaba Cómodo, y su historia es la del principio del fin. No es solo la historia de un tirano, es la historia de cómo el hombre más poderoso del mundo perdió el juicio y arrastró a todo un imperio hacia su ruina. En este video, conocerás los secretos más oscuros del emperador Gladiador, el hijo del sabio Marco Aurelio, el asesino de Roma desde dentro. Bienvenidos a Roma Siniestra. Marco Aurelio fue el último de los llamados 5 buenos emperadores. Un hombre que, pese a llevar la corona más poderosa del mundo, vivió con la humildad de un filósofo. Escribía reflexiones cada noche, luchaba en las fronteras heladas del norte y tomaba decisiones pensando en el bien común. Soñaba con dejarle a Roma un sucesor digno, pero su destino fue cruel. No tuvo un heredero sabio, sino un hijo mimado. Cómodo nació en el año 161 después de Cristo, en una Roma que vivía en constante expansión. Desde su cuna, lo rodearon lujos, perfumes exóticos, esclavos, tutores griegos, pero también sombras. A los 5 años, sufrió un intento de asesinato en las termas imperiales. Un sirviente lo arrojó a un baño hirviente. Sobrevivió, pero quedó marcado para siempre. Los historiadores aún debaten si aquel trauma fue el inicio de su mente torcida. Marco Aurelio trató de educarlo con disciplina. Le puso los mejores maestros, le habló de deber, de virtud, de justicia, pero Cómodo no escuchaba. Mientras su padre escribía sobre el alma y la moral, él soñaba con armas, combates y ser adorado como un dios viviente. A los 15 años, Cómodo fue nombrado César. Un gesto simbólico, pensaron muchos, pero Marco Aurelio lo preparaba como heredero. A los 18, fue proclamado coemperador, y a los 19, tras la repentina muerte de su padre durante una campaña militar en el Danubio, Cómodo quedó solo en el trono. Roma se estremeció. Un joven inexperto gobernando el mayor imperio de la tierra. La esperanza era que siguiera los pasos de su padre, pero Cómodo no tenía intenciones de guerrear. Ordenó la paz inmediata con los pueblos germánicos, abandonó el frente y regresó a Roma montado en un carro dorado, rodeado de música, incienso y aplausos pagados. Allí comenzó su reinado, pero más que un reinado, fue un espectáculo. Transformó el palacio en una arena de placer. Decoró los pasillos con estatuas suyas, ordenó banquetes interminables y se rodeó de bufones, concubinas y aduladores. El Senado, la institución más antigua de Roma, fue humillado públicamente. Cómodo los obligaba a asistir a sus fiestas y aplaudir mientras él, con una túnica de gladiador, lanzaba flechas a animales enjaulados y exigía ser ovacionado como un héroe. Ya no era un emperador, era un actor, con la vida de un imperio en sus manos. Cómodo no se conformaba con gobernar, quería ser adorado, temido, venerado, no como un hombre, sino como un dios. Se proclamó Hércules renacido. Mandó a esculpir decenas de estatuas suyas portando pieles de león y una maza, la clásica imagen del semidios.
Obligó a los senadores a inclinarse ante él como si fueran simples esclavos. Y lo peor, cambió el nombre de Roma por el suyo. Durante un tiempo, la capital del imperio fue llamada Colonia Lucia Annia Cómoda, y los meses del año fueron renombrados con títulos de su grandeza. Enero pasó a ser Amazonius, febrero, Invictus, y así sucesivamente. Todo, para recordar al mundo quién era el centro del universo. Pero su delirio no terminó ahí. Cómodo decidió bajar a la arena. Sí, el emperador, luchando como gladiador. Pero claro, no era un combate justo. Los rivales eran criminales mal armados o directamente drogados. En una ocasión, ejecutó a 100 leones en un solo espectáculo, con flechas desde la distancia. El público aplaudía, obligado. Los cronistas callaban, por miedo. Pero Roma, en su esencia, lloraba. Jamás un emperador había humillado tanto la dignidad del cargo. Cómodo no era un gladiador. Era un niño jugando con cuchillos, y el cuchillo más afilado era el poder. El pueblo comenzaba a murmurar. Los senadores a conspirar. Y en los pasillos de mármol del Palacio Imperial, el aire se llenaba de miedo. Cómodo ya no confiaba en nadie. Despidió a generales veteranos, reemplazándolos por esclavos leales. Su consejo imperial se convirtió en un círculo de aduladores y asesinos. Los rumores de complots crecían día a día. Un día, su hermana Lucila, la misma sangre, trató de matarlo con ayuda de un centurión. Fueron descubiertos. La hermana del emperador fue ejecutada sin juicio. Y desde entonces, la paranoia se convirtió en ley. Mandó matar a senadores enteros solo por mirar mal. Torturó a antiguos amigos por sospechas absurdas. Incluso exilió a su antiguo tutor, el filósofo que había intentado enseñarle el bien. Dormía en habitaciones distintas cada noche. Usaba catadores para cada copa de vino. Y obligaba a sus esclavos a morir por él en espectáculos públicos, representando batallas que nunca ocurrieron. Su mente se quebraba lentamente, y Roma se hundía con él. Pero como todo tirano, Cómodo no vio venir lo inevitable. La traición vendría de quienes aún fingían servirle. 31 de diciembre del año 192 después de Cristo, Roma se preparaba para recibir un nuevo año. Pero esa noche no habría celebraciones, solo un acto que cambiaría el destino del imperio. Cómodo había perdido todo juicio. Anunció que al día siguiente comenzaría su reinado absoluto como nuevo Rómulo, y que él mismo, vestido como gladiador, saldría a inaugurar el año asesinando a senadores en la arena. Eso fue el límite. Su amante, Marcia, quien hasta ese momento le había sido leal, descubrió que su nombre estaba en una lista negra para ser ejecutada, y esa noche tomó una decisión. Junto a su chambelán y su maestro de armas, Marcia envenenó el vino del emperador, pero Cómodo vomitó el veneno. Sobrevivió. No podían fallar. Llamaron entonces a Narciso, un luchador contratado para entrenar al emperador, y mientras Cómodo se bañaba, débil, desnudo, confundido, Narciso lo estranguló con sus propias manos, sumergiéndolo en la oscuridad, de la que nunca volvió. Así murió el emperador que jugó a ser Dios, solo, traicionado, odiado, y con él moría también la estabilidad del imperio. Con la muerte de Cómodo, no llegó la paz. Al contrario, el caos se desató. En los siguientes 12 meses, Roma vería pasar 5 emperadores distintos, uno tras otro, entre sangre, traiciones y guerra civil. El siglo que venía sería oscuro, lleno de crisis, invasiones y decadencia. Historiadores coinciden. La muerte de Marco Aurelio
marcó el fin de la Edad Dorada, y el ascenso de Cómodo fue el principio del fin del imperio. Un imperio que tardó 800 años en construirse, empezó a derrumbarse desde dentro por un joven criado en oro que cambió la espada del deber por la máscara del espectáculo. Que esta historia nos recuerde algo eterno. El poder sin virtud destruye, la gloria sin límite enloquece, y hasta el imperio más grande puede caer si olvida su alma. Esto fue Roma Siniestra. Si quieres más historias ocultas, trágicas y reales del imperio más fascinante de la historia, suscríbete, porque lo más oscuro de Roma aún no ha sido contado.